Buenos días. El tema que me gustaría compartir contigo se titula Dios quiere que llevemos frutos. Dios quiere que llevemos frutos. En Primera de Juan capítulo 15, el verso a partir del 1 y hasta el 2 dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El Señor nos está hablando en un sentido figurado. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Me explico. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hay que saber que cuando creemos en Jesucristo, cuando creemos en el mensaje de la salvación, recibimos en el acto el don de la justicia de Dios. Es decir, experimentamos el nuevo nacimiento en el acto. Cuando creemos en el mensaje de salvación, recibimos en el acto experimentamos en el acto el nuevo nacimiento. Esto es lo que ocurrió en la casa de Cornelio y los que escuchaban la palabra. Al escuchar la palabra, cuando Pedro estaba predicando, como creyeron, entonces nacieron de nuevo en el acto. Pero ahora bien, cuando hemos nacido de nuevo, Dios espera entonces que en el transcurso del tiempo, Dios espera que llevemos fruto. ¿Qué significa llevar fruto? Llevar fruto significa obedecer a la palabra de Dios. Y eso implica abandonar progresivamente la práctica del pecado. Abandonar progresivamente la práctica del pecado. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Es decir, ese creyente que nació de nuevo, cuando escuchó el mensaje y que ha sido incapaz, a pesar de la ayuda que el Espíritu Santo ofrece, pero que ha sido incapaz de abandonar los robos, las estafas, el adulterio, la fornicación, las borracheras, la magia, las hechicerías, las brujerías, las mentiras. Y dice: todo aquel que ha sido incapaz de abandonar la práctica del pecado a pesar de los mensajes predicados, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y la fe es obedecer a Dios. Y entonces, si ese creyente que a pesar de escuchar mensajes, a pesar de que el Señor haya insistido, no ha llegado a cambiar, no ha llegado a ser transformado, no ha llegado a abandonar la práctica del pecado, dice: mi Padre lo quitará. ¿Qué significa mi Padre lo quitará? Mi Padre lo quitará significa que mi Padre lo va a excomulgar. Mi Padre lo va a excomulgar. A eso se refiere cuando dice que mi Padre lo quitará. Por eso hay mucha gente que ya está excomulgada, va a la iglesia, canta alabanzas, canta adoración, conoce muchos versículos bíblicos, pero la vida que lleva no refleja el temor de Dios. La vida que lleva no santifica al Señor, no da gloria al Señor, no da gloria al Señor. Escucha la palabra de Dios el domingo y el lunes está en adulterio. Escucha la palabra de Dios por internet y después está en las estafas.
dice que todo pámpano que en mí no da fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo quitará. Por eso incluso hay mucha gente cuya oración ya no es escuchada por Dios. ¿Por qué razón? Porque han tenido tiempo para ser transformados. Han tenido tiempo para abandonar la práctica del pecado. Han tenido tiempo. Por eso, hasta su oración ya pasa a ser horrible ante los ojos o los oídos del Señor. Dice Proverbios capítulo 28, el verso 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Me estás escuchando? Dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Lo que significa que el que se niega a poner en práctica la palabra que escucha, su oración también pasa a ser abominable ante Dios. Así que Dios quiere que llevemos fruto. Dios quiere que llevemos fruto. Que Dios te bendiga.